Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrea Restrepo de Migrantes Emprendedores. Hoy vengo con un invitado muy especial que sé que va a ser muy valioso para todos ustedes porque muchos de ustedes me han contactado y me han informado que están interesados en importar. Así que hoy tenemos a Alberto de Lobo Logistics. Él tiene más de 24 años de experiencia en logística. Aquí en Australia lleva trabajando 16 años en logística y en importaciones y exportaciones y tiene su propia empresa hace 3 años que se llama Lobo Logistics. Entonces, bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad. No, muchas gracias a ti por estar aquí, porque sé que la información que nos vas a compartir nos va a ayudar a todos a aclarar muchas cosas. Yo personalmente no sé mucho de importaciones y es un tema que es recurrente en el grupo de emprendedores que tengo aquí en Australia. Y es un tema que a mí personalmente me ha interesado, que mi esposa en algún momento también ha pensado en, güey, ¿por qué no importamos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Pero pues sobre el desconocimiento tampoco nunca hemos ido más allá. Entonces es bueno tener como unas bases para poder tomar la decisión de si es algo que realmente vemos como una opción para emprender aquí en Australia o si es algo que está fuera de nuestras manos. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué debe tener una persona en cuenta si quiere importar de Australia? Antes de eso, Alberto, ¿quieres comentarnos algo más sobre ti y tu empresa? Empecemos primero por ahí. Sí, muchas gracias Andrea, como te comenté y como tú dijiste, sí, tengo unos buenos años ya aquí en Australia, más de 17 años, tengo 18 años en Australia. Y sí, nací en Venezuela y viví básicamente en Venezuela buena parte de mi vida y comencé mi carrera logística en Venezuela trabajando para una compañía de importación de calzado. Desde muy pequeño me gustó todo lo que tenía que ver con el comercio internacional y eh, en ese momento había una carrera que se llamaba Comercio Exterior y apliqué, estudié en la Universidad de Comercio Exterior, después me gustó mucho la parte marítima y me moví hacia hacer un posgrado en una carrera que se llamaba Comercio Marítimo Internacional, que era específicamente con el área marítima. Y bueno, después se presentó la oportunidad y me vine a Australia y en Australia estudié International Business, hice una maestría y en Australia mi carrera profesional básicamente comenzó trabajando para P&O, que es una compañía que ya no existe, pero era una naviera súper importante europea y que luego fue adquirida por Maersk, que Maersk, como todos saben, el mundo logístico es la naviera más grande del mundo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en esa compañía aquí en Australia y por supuesto, trabajando para ellos, se me abrieron las puertas del mundo logístico. Es como que tú seas de Haití y trabajes en IBM o en Apple. Estás trabajando en la mejor compañía que existe en el mundo. Es el sueño de o sea, ese era mi Sueño sueño, trabajar en realizado. Maersk. Era un sueño Súper, realizado y lo vine a hacer aquí en Australia, imagínate, del otro qué lado del mundo. bueno, súper bien. Sí, pero bueno, yo no soy muy estable de una, no soy muy, no me conformo mucho y entonces me movía y tenía el sueño, el trabajo perfecto en Maersk, trabajando en el área de carga peligrosa, pero me empezó a gustar un poco más la parte de proyectos, que es la carga más grande, y entonces dentro de Maersk me moví a otro departamento, luego ese departamento eh, se presentó otra oportunidad y me contrató una compañía que hacía específicamente solamente carga de proyectos, es cualquier carga que no cabe en contenedores. Y después de esa oportunidad vi otra oportunidad y me fui a líquidos, me fui a trabajar en una compañía brasilera que movía líquidos, luego me fui a trabajar en una compañía que movía fertilizantes, pues he estado en bastantes rubros antes de dar el paso a crear mi compañía. Y eso fue lo que hice en el 2017, creé Globo Logistics, yo veía que ya tenía una buena cartera de clientes y pensaba que mis servicios podían diferenciarse de las grandes compañías, porque era un servicio mucho más personalizado. Ese fue digamos, mi incentivo principal. Bueno, vamos a hacer las cosas diferentes.
Si llamas a una compañía grande, llamas a un DHL, un FedEx, todos los días te atiende una persona distinta. Es muy poco probable que esa persona sea el experto que sepa resolverte la pregunta. Te pasan de una persona a otra. Pues eso es lo que pasa en todas las grandes compañías. Pero bueno, se me presentó la oportunidad y tenía unos clientes muy buenos que me apoyaron y me dijeron, sí, para donde tú te vayas, nosotros nos vamos contigo. Entonces eso fue lo que pasó. Eso es un poquito del, digamos, el preámbulo de por qué yo estoy hablando hoy aquí contigo. Muy bueno que nos conocimos, pero digamos, tengo un poquito de background para hablar de logística y de todo lo que implica el proceso. Claro que sí, sí. Si no estuviera segura que eres un experto, no te he invitado. Pero Muchas gracias. es que es muy bueno también ver esta forma, que lo que nos cuentas, de cómo iniciaste y cómo pasaste de ser empleado en diferentes empresas a ser emprendedor aquí en Australia, porque nos muestra que ese punto específico que dijiste del servicio al cliente, en cierto modo, de ser más personalizado, un servicio más personalizado, es algo que no podemos negar, que de pronto los latinos o los hispanohablantes nos caracterizamos por eso, porque nos gusta de pronto más ser más cercanos con el cliente, de pronto darle un servicio más personalizado y un mejor servicio, que el cliente se sienta supremamente bien. Y como tú dices, definitivamente, quieran o no quieran, las empresas que crecen mucho empiezan a fallar en este punto, porque no es el experto, como tú dices, el que está atendiendo al cliente final, sino que es una persona que de pronto la entrenan en ciertos temas, en cómo responderle en ciertos puntos muy específicos, pero ya cuando llegan con un problema más grande, no tienen ni idea de cómo responder. Entonces, muy bueno esto que nos dices y muy buen punto diferenciador, o sea, súper importante. 100% de acuerdo, Andrea. Y me imagino que lo has vivido muchas veces en tu negocio, que a mí lo que me ha abierto las puertas en este mundo australiano es muy pocas veces yo digo que no. Yo casi siempre digo que sí. Es decir, siempre busco una manera, nosotros los latinos buscamos una manera, no... siempre haciéndolo dentro del orden que Australia te permite dentro de la ley, pero un papel, un documento extraordinario siempre se puede obtener, y hay muchas compañías que no dan esa extra milla de, bueno, déjame ponerme un poquito en los zapatos del cliente y bueno, ayudarlo con este documento que no tiene ni idea cómo se hace. Pues yo me pongo y a veces inclusive lo hago yo, o sea, lo ayudo. Mira, este es un template que puedes utilizar para realizar este certificado de origen o esta lista de empaque. Es decir, ese servicio adicional es el que definitivamente nos diferencia. Sí, es muy cierto. Muchas gracias por esa introducción tan buena, tan completa, Alberto. Bueno. Bueno, entonces ahora sí, la pregunta que te hacía era, ¿qué debe tener una persona en cuenta cuando decide o quiere o está interesado en importar a Australia? Muchas veces aquí como emprendedores, emigrantes emprendedores, nos damos cuenta que hay algunas cosas en nuestros países que no están aquí. Y pensamos, bueno, es una buena oportunidad de llegar a este mercado, vemos una oportunidad ahí y necesitamos importar, pero no tenemos ni idea por dónde empezar. Entonces, ¿cómo que debería tener en cuenta una persona? Claro que sí. Sí, definitivamente es una idea que a todos los que vinimos a Australia en algún momento nos ha pasado por la cabeza. Bueno, me hace falta, no sé, la harina, el café, la comida que hacía mi mamá, me hace falta ese aparatico que yo tenía en Venezuela que no está aquí o que tenía en Colombia y no está aquí. Bueno, puedo hacer, ¿qué tan fácil será traerlo? La respuesta es que depende 100% del producto. Hay productos que son mucho más sencillos de importar que otros, básicamente porque Australia es una isla y funciona súper estricto con respecto a bioseguridad. Todo lo que son alimentos,
productos que vienen derivados de los animales, productos vegetales, son muy complicados de traer a Australia. Son prácticamente imposibles, sea de donde sea, no solamente de Latinoamérica. Yo tuve un cliente que estaba trayendo jamón español, ese famoso jamón pata negra español, y nos dimos cuenta de que no era posible traerlo con el hueso, porque el hueso era, según bioseguridad, era un riesgo muy grande y pues nunca se pudo traer. Inclusive hace unos años intentamos con otro cliente traer dulce de leche y no se podía. Ya sé que ahora hay dulce de leche, pero componentes con chocolates, componentes que tengan leche son complicados. Cítricos son complicados, a no ser que estén refrigerados. Se han ido abriendo las puertas para más productos, pero sigue habiendo unas restricciones serias con respecto a otros productos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Eh, la persona que está teniendo una idea que le ocurrió la cosquillita de que puede comenzar a importar, básicamente es tratar de asesorarse con una compañía que ya lo haya hecho o que tenga los medios para averiguar legalmente qué se necesita. Nosotros proveemos este servicio, que es un servicio de, bueno, vamos a hacer una investigación preliminar. ¿Qué es lo que quieres importar? Esa investigación preliminar no es tan fácil como decir, bueno, yo quiero traer, te puedo decir, piña o piña congelada. No es tan fácil como decir, bueno, aquí hay una compañía que se llama Costco que trajo piña congelada, por lo tanto, yo puedo traer piña congelada. No es así. Depende de tu producto. Si tú vas a traer un producto de piña congelada, que es un producto artesanal, que lo hace tu familia en un pueblito en Perú, no es lo mismo que lo traiga Costco, que lo produce en unas super fábricas con unos servicios de sanidad increíbles, tiene un sistema de empaque al vacío súper higiénico. Es decir, no es comparable un producto con otro. Tienes que comparar a tu suplidor. ¿Cuál es tu suplidor? ¿Cuáles son las medidas? Siempre ayuda que tu suplidor ya exporte. Es vital. Si tu suplidor es un exportador ávido, ya exporta, sobre todo si exporta a países de habla inglesa, si exporta a Estados Unidos, si exporta a Inglaterra, si exporta a Europa, en cualquiera de sus países, pues es muy fácil, o digamos, es más fácil, ya tiene un camino abierto. Si estás empezando desde cero, se hace un poquito más cuesta arriba el proceso, pero no es imposible. Entonces, lo primero que hay que hacer es, dependiendo del producto, sobre todo en el caso de que sea un producto animal o vegetal, hay que, hacer una búsqueda en un sistema australiano que se llama el BICON, BICON. Y eso se llama Biosecurity Conditions Australia. Esa página web tiene una cantidad de data de previas importaciones. Es decir, hay probablemente una persona o un importador que trajo piña congelada. Ok, ¿desde qué país? De Perú. Ok, entonces, con base a esa experiencia o con base a esos requisitos previos, pues se determina Biosecurity Conditions, que ese producto necesita o no determinados pasos para poder entrar a Australia. Entonces, en algunos casos necesita lo que se llama un import permit, un permiso de importación, que es que revisan al suplidor de ese producto, digamos, esa fábrica en Perú, y lo revisan cuál es su documentación, qué tipo de productos fabrica, cuál es su proceso de refrigeración, de cocción, etcétera, etcétera. Y en base a eso le dan al importador, a la compañía que está queriendo importar, le dan un permiso de importación para traer ese producto. Cuando ese permiso de importación
se tiene que pedir, es un proceso largo, eso puede tomar entre 3 a 8 meses, es un proceso que no es sencillo. Y hay productos, como por ejemplo ocurre con los fertilizantes, ocurre también con muchos productos que tengan lácteos, que es un proceso complicado. Se puede hacer, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero es complicado. ¿Cuál es la ventaja de muchos de los importadores que están queriendo entrar en esta arena? Que se quieren traer productos que no son comida. Artesanía, platos, vajillas, muebles, etcétera, etcétera. Hay que tener también cuidado con todo lo que tiene que ver con el tema de la madera. La madera es muy complicada también para importar, entonces tienes que tener maderas tratadas, no pueden ser maderas crudas. Hay ciertos requisitos, numerosos requisitos. En pocas palabras, para no hacerlo tan largo, lo principal que deberían hacer es, con mucho gusto, me pueden enviar un email y yo los guío. Esa primera guía es fundamental porque esa primera guía es la que te va a decir, mira, mi idea es posible, mi idea, me puedo traer una carga la semana que viene o me tengo que esperar un año para hacer un proceso de importación, de revisión, etcétera, etcétera, que no es en lo que quiero invertir, a menos que estés decidido que ese es el producto que quieres hacer y pongas todo el esfuerzo y el tiempo en obtener esa permisología para poder traer tu producto. Pero en principio sería hacer una primera revisión del producto que estoy pensando traer con una compañía como Lobo Logistics. Nos mandas un email con los requisitos o lo que estés pensando hacer y nosotros te podemos guiar por el camino correcto. O sea que digamos que lo primero que tienen que hacer o lo primero que deben de tener en cuenta es qué producto quieren importar y el proveedor con el cual van a importar. Definitivamente. Porque no sé si hay algún lugar donde se pueda buscar o si ustedes tienen la información o lo que sea, digamos, de que yo quiero importar algún producto y que de pronto ustedes tengan un listado, no sé, en alguna parte donde se puedan encontrar cuáles empresas ya han importado, cuáles empresas son exportadoras, perdón, en ese caso desde ese país hacia países que hablan inglés, de habla inglesa. Pues no sé, porque según lo que dices, eso es importante. Si es un paso más adelante, si ya esa empresa ha importado antes. Es muy importante. La mejor manera, yo creo, sería, Andrea, que el mismo suplidor te lo diga. O sea, tú tienes un producto que conoces y conoces, casi siempre vas a conocer al suplidor que tienes en mente. Tú, no sé, querías traer un mueble en específico que había en Bolivia. Entonces, ok, yo sé que ese mueble es un mueble artesanal, lo hacía esta compañía, contactas a esa compañía y esa compañía te puede decir, mira, sí, yo ya tengo un proceso de exportación en camino. Por ejemplo, me ha pasado ahorita que hay mucho calzado viniendo de México. Casi todos los suplidores de calzado de México entienden cuáles son los mercados de exportación porque exportan hacia Estados Unidos. Entonces, es muy sencillo. Para esas compañías, yo creo que el primer paso es preguntarle a tu suplidor. Ahora bien, no había tocado este punto. Hay un paso más atrás que es que no tengas ni siquiera el producto. O perdón, no tengas el suplidor, tienes el producto. Digamos, tú quieres traer, no sé, ¿qué se me ocurre ahorita? Calculadoras de estas. Ok, yo quiero empezar a traer calculadoras. Bueno, está bien. Tienes una idea general que dice, bueno, estas calculadoras las deben hacer en China. Entonces, existen brokers, son unas compañías que se llaman brokers, nosotros trabajamos con algunos, y esas compañías te ofrecen esta calculadora en China. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que un broker chino, sobre todo los brokers chinos, te van a pedir lo que se llama el MOQ, que es el Minimum Order Quantity. Ah, claro, sí. Y para hacer esta calculadora te van a pedir 1 millón de calculadoras. Para fabricarte una calculadora, tú la quieres con
con las teclas en rosado, por ejemplo. Ok, está bien, no hay ningún problema. Nosotros somos una fábrica, te podemos dar la calculadora, te la pueden vender probablemente por $1 o menos, de repente es un centavo, Pero mira, pero necesitas hacerme 1 millón de... Entonces la inversión es muy grande cuando vas a claro, hacer, cuando vas a empezar de cero. Tú vas a ser tu suplidor, es decir, en pocas palabras, vas a tener una fábrica en China que te fabrique. Eso es un paso más atrás todavía y por supuesto que implica una inversión mucho más grande. claro que sí. Sí, completamente de acuerdo. Tengo una clienta que ha importado de China, pues, pero empezó entonces buscando proveedores, obviamente que ya existen, y por cantidades pequeñas porque le quedaba más difícil invertir de una sin saber si iba a funcionar o no el negocio. Ya una vez ella importó hasta cierto tiempo, importó y vio que su negocio sí iba funcionando, entonces ya puede importar por más cantidad, pero antes pues no quiso hacer esa inversión porque era una inversión grande sin saber si iba a funcionar o no en este mercado australiano. Sí, Claro, exactamente. Lo que pasa es la ventaja que nos da China es que China tiene con Australia un tratado de libre comercio. Bueno, ¿qué pasa con tiene, el coronavirus ahora? ojalá que no se dañe todo porque se ha dañado un Ojalá, poco con la carne, ¿te acuerdas que sí. estaba en las noticias? Pero básicamente ese tratado de libre comercio se llama el CHAFTA, es un China Australia Free Trade Agreement. Y si el certificado de origen de la carga dice que está fabricado en China, no paga impuestos, lo cual es una Oh, maravilla porque te estás ahorrando el 5% de impuestos. Es claro. decir, eh, hay ciertas ventajas contra traer productos chinos, eh, y como tú me dices, efectivamente puedes empezar comprando en Alibaba o en uno de estos suplidores chinos que te van a permitir comprar, no son 1 millón de calculadoras, pero te permiten, de repente son 100. Entonces ya sabes que es un poco, no es específicamente tu producto, no es el que tú querías específicamente con tu marca, pero puedes testear el mercado y Sí, testear las exacto, aguas con unas cantidades más pequeñas. exacto. Sí, muy importante. Bueno, y en cuanto a requisitos para importar en Australia, ¿qué requisitos debe cumplir la persona que está aquí y que quiere importar? O sea, ya nos hablaste un poquito de que el proveedor tiene que cumplir con ciertos requisitos de manufactura y todo eso si Ujú. quiere importar aquí a Australia. ¿Qué pasa con la persona que está aquí? ¿Qué son los requisitos mínimos que debe tener? Perfecto. En ese mundo entran muy importantemente los contadores como tú, las compañías de contabilidad o inclusive, sí, todo lo que tiene que ver con accounting o con formar compañías, etcétera, etcétera. Sí, ¿Por una qué? aclaración, no soy contadora, soy bookkeeper, pero sí doy Exacto. cierta asesoría al inicio. Eh, exacto. En ese caso, lo importante es que cualquier persona puede emprender un negocio de importación en Australia. No necesita ser una compañía grande, no puede ser un sole trader. Mm, Solamente sería recomendable que tuvieras tu ABN, tu Australian Business Number, y tuvieras, eh, bueno, es recomendable que estés registrado para GST. Es recomendable. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar GST. sí, Como un definitivamente. sole trader importando, como un importador. Es decir, tú como importador o como sole trader puedes tener tu business name. Y cuando tienes un business name, puedes hacer una pequeña marca, pues esa va a ser tu marca de distribución aquí en Australia. Bajo ese business name, tú deberías estar registrado para GST porque tu producto en el 90% de los casos, va a pagar GST de importación. Y pagando GST de importación y estando registrado para hacer Oh, GST, para cobrar GST, perdón, tú tienes la opción de reclamar ese GST de importación que estás pagando. Eso, por supuesto, tú eres la experta en esa regla, pero para responderte la pregunta, no se necesita nada. No, con ser un sole trader, bueno, lo recomendado sería tener tu ABN, registrarte como sole trader y a mí me gusta cuando los sole traders tienen un business name, sí, a tienen mí una también. cierta credibilidad, tienen una marca, no te estás trayendo
los zapatos de México como Alberto Pol, sino te estás trayendo los zapatos de México como Toledo Inversiones o le colocas tu marca en específica que quieres empezar a comercializar y ahí en ese momento pues empiezas a hacer todo tu social media, tu distribución, es mucho más fácil. Sí, Pero yo creo que ese punto que dices de tener un nombre es lo que diferencia en cuando tú decides voy a trabajar con bien o lo que aquí dicen trabajar con bien o cuando tú decides voy a tener un negocio. Así sea como Soul Trader, tú ya te vas a empezar a ver como un negocio y un negocio normalmente tiene un nombre que no es tu nombre completo exactamente. en este caso. Pero no le vas a Ah, decir al cliente ven compra los zapatos marca Natalia Andrea Restrepo Flores, tú le vas a decir ven compra los zapatos de esta marca que es una marca exactamente, diferente, exactamente. nombre diferente. Eso, muchos de mis clientes son sole traders, son personas que están trabajando en sus casas, tienen pequeños warehouses y la mayoría de esos clientes tienen su ABN linkeado a su nombre, pero tienen un business name, tienen un nombre comercial que es con el que ellos se mercadean, eh, se ponen en social media, toda esa, eso es muy importante. Eso es muy importante para arrancar tu producto. Tienes que diferenciarlo de tu persona, me Exacto. parece a mí. Sí, a mí también, estoy completamente de acuerdo y tampoco es un proceso que sea muy complicado y fuera de eso es bien económico, vale $84 por 3 años, así que eso tampoco te va a afectar mucho el bolsillo, no es una inversión muy grande y sí puede traer muchos beneficios, además de que es obligatorio si tú quieres usar un nombre que es diferente a tu nombre personal. O sea, tú no puedes ir y usar en una factura porque tú decidiste que me gustaba Toledo Inversiones o el nombre que quieras, no lo puedes ir a usar sin haberlo registrado. Entonces es importante, más adelante haré algún video sobre esto para que sepan un poquito más. Bueno, Exacto. entonces básicamente es tener un IBM, Ujú. recomendable tener el nombre y si lo que vas a importar tiene GST y dependiendo también del monto que vas a importar, pues de pronto registrar para GST para poder reclamarlo de vuelta. Bueno, entonces Exactamente. las reglas están facilitas, no es tan complicado como uno puede imaginarse. Bueno, ahora entonces tú y yo tuvimos una reunión antes y tú me mostraste un gráfico donde me explicaste cómo era el proceso de importación para Australia, pues para cualquier parte, pero cuál es el proceso de importación. Así que voy a compartir esta imagen para que nos expliques un poco más sobre este proceso y los que nos están viendo o escuchando pues puedan entender un poquito más. Entonces dame Claro un que sí. momento, ya voy a compartir aquí. Esta imagen. Listo. Ahí estamos viendo entonces la imagen. Ok, perfecto. Este, este gráfico sin ahondar en technicalities, como decimos aquí en inglés, es básicamente pone de una forma visual qué es el proceso de importación. Y el proceso de importación está regulado por un término o unos términos que se llaman los International Commerce Terms, que es eso que se llama Incoterms. Hace poquito tuvieron una revisión y esta es la versión nueva, pues la versión 2020. Sí. No hubo muchos cambios, solamente hubo un cambio específico, pero ese no es un cambio que nos afecte a nosotros. Para hacerlo lo más rápido posible y ya luego, por supuesto que podemos ahondar en preguntas o en detalles. El proceso de importación comienza con un suplidor, que es ese warehouse que vemos ahí exactamente, y se mueve de izquierda a derecha. Es decir, si tomamos que en el suplidor es tu proveedor en el país de origen, tu objetivo final es llegar hasta la derecha, Claro, hasta el es último acá. escalafón de la derecha, eh, que sería tu depósito o tu tienda o el lugar de donde vayas a distribuir tu producto. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que utilizar o que tienes que tener en cuenta para poder importar? ¿Dónde empiezan tus responsabilidades y dónde terminan?
y la principal entidad que te va a ayudar con esto es tu suplidor. Tu suplidor te puede vender desde el punto más hacia la izquierda, que es a la puerta de su fábrica, que es ese término Incoterm que se llama Ex-Works, que es el primer Incoterm. Entonces, eso implica que si él te está vendiendo a puerta de fábrica, quiere decir que todo lo que venga desde ese punto hacia la derecha es tu responsabilidad. Es toda esa línea azul que estamos viendo ahí. Todo lo tienes que cubrir tú. O sea, Y todo lo tienes... en el primer caso, todo esto tendrías que cubrirlo tú como comprador. Exactamente, exactamente. Tú como comprador. Eso, por supuesto, que todo eso puede parecer súper complicado, pero para eso es que contratas una compañía como Logo Logistics, Sí, que se encarga de decir todos esos pasos. exacto, pongamos un ejemplo, estamos trayendo un producto en específico de Colombia, digamos que estamos trayendo esas mismas calculadoras, bueno, el fabricante de las calculadoras te va a entregar su producto en tu fábrica y tú vas a tener que buscar desde la puerta de la fábrica, vas a tener que organizar el camión, vas a tener que organizar aduanas, vas a tener que organizar el puerto, la operación portuaria, el modo del transporte y lo mismo en este lado en Australia. Ujú. Es decir, es el proceso que envuelve al comprador como tal. Sí, Luego, si bajamos unos cuatro Incoterms, nos encontramos con el FOB, que es el segundo Incoterm más utilizado. Y ese Incoterm quiere decir que todo lo que tiene que ver con la primera parte de la operación es hecha por el suplidor. Es decir, hasta la operación portuaria a bordo del buque. acá. O Exactamente. sea que incluiría esta parte. No, del otro lado, hacia la izquierda. Ah, De perfecto. esa parte para, o sea, perdón, Andrea, está bien, Andrea. O sea, Eh, nosotros, digamos que es, aquí como importadores tendríamos que es hacer esta parte. Y exactamente, ellos como exactamente, vendedores nos darían hasta acá. Nos entregarían el exactamente. producto en esta parte, en el puerto Es de Colombia. exactamente, nos entregarían en el puerto a bordo del buque en teoría. Ok. Entonces, en ese caso, tu suplidor va a llevar las calculadoras en un camión en Colombia, va a hacer aduanas en Colombia de exportación, va a hacer toda la operación portuaria y va a montar el contenedor en el buque. Eso lo va a hacer tu suplidor. Ese es un Incoterm muy utilizado que se llama Free on Board. Entonces, lo principal, y solamente voy a nombrar uno más que también es muy, muy utilizado, que es CFR o CIF, pues inclusive eh, Cualquiera de estos dos. cualquiera de esos dos. Sí. Cuando hacemos un acuerdo en términos CFR o CIF, quiere decir que el suplidor va, además de ponernos el producto a bordo del buque, nos va a incluir el flete. Ok. Y en el segundo, en el CIF, nos va a incluir el seguro. Es decir, que la operación va a culminar para el proveedor solamente cuando ya la carga está prácticamente en el puerto de Brisbane, si Sí. importáramos la carga a Brisbane. Es decir, si rellenas como O sea un, que un sería el cuadrado hasta exactamente. Básicamente de ahí para adelante tenemos que hacerlo, es la responsabilidad del comprador. comprador, sí. Exacto. Entonces, lo más importante de este cuadro es que nos da los parámetros para negociar cómo vamos a comprar el producto. Tu suplidor, perdón, te puede decir, bueno, yo te vendo las calculadoras Xworks. Ya tú entiendes que tu responsabilidad está en moverla desde Colombia hasta Australia. Tú te tienes que encargar de todo. Sí. Pero hay otros suplidores que te van a decir, no, mira, yo tengo una infraestructura bastante sólida en Colombia y yo te puedo entregar la carga en el puerto, a bordo del buque. Está bien, quiere decir que te va a vender FOB. Entonces, ya tú Sí. sabes que de ahí en adelante te encargas tú. Y en el caso de CIF o CFR, quiere decir que
inclusive el suplidor tiene unos negocios muy buenos con las compañías navieras y ellos organizan el flete y tú solamente tienes que encargarte de la operación portuaria, aduanas y el destino final. En este caso en particular, CFR o CIF, es como funciona mucho Alibaba. Alibaba, los suplidores, cuando compras algo en Alibaba, básicamente te lo mandan al puerto que tú quieras. Después, de ahí en adelante, ellos van a decir, mira, mi responsabilidad termina cuando la carga llega al puerto. Una vez que está en el puerto, tú haces aduanas, haces todo lo que se llama, por supuesto, la operación portuaria primero, después haces aduanas, después organizas el camión y lo llevas hasta tu depósito. Esa sería, en pocas palabras, para qué nos es útil este gráfico. Y nos da, básicamente, para resumir, nos da una visual de dónde comienzan y terminan las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Lo importante de este gráfico, que parece un poquito, como decimos en inglés, overwhelming, es que todo este gráfico es lo que hace Lobo Logistics todos los días de su vida. O sea, nosotros en Lobo Logistics hacemos esto todos los días de la vida y todos los días de la vida estamos lidiando con camiones, aduanas, operaciones portuarias, buques, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. Es decir, que todo este proceso no es un dolor de cabeza para el cliente, sino es básicamente un proceso que está controlado por una compañía de freight forward. Una compañía de freight forward como Lobo Logistics, pero hay cientos de miles de compañías de freight forward, unas más grandes, unas más pequeñas. Pero esto es lo que hace una compañía de freight forwarder todos los días de su vida. Es decir, es un proceso sumamente sencillo cuando sabes qué tienes que hacer. Porque claro, como hemos conversado en numerosas oportunidades, si desconoces, pues la verdad es que se puede perder mucha plata en demoras, en el puerto, en las operaciones portuarias, aduanas puede, de repente tu carga no paga impuestos ni paga GST y tu custom broker por un error la clasifica bajo una condición diferente y te ponen a pagar un relero. Es decir, necesitas tener confianza y estar 100% seguro que la compañía de freight forwarder que estás utilizando es la compañía que te va a ofrecer el mejor servicio posible para todo este proceso, que puede parecer complicado, pero que en manos de unos profesionales no es complicado, es un proceso bastante eficiente. De hecho, como te comentaba al principio, yo comencé mi carrera logística en Venezuela y te puedes imaginar la comparación que yo hago en un proceso aduanal en Venezuela. Puede tomar 14, 15 días, implicaba numerosas bajadas al puerto, implicaba, por supuesto, numerosas conversaciones con cientos de oficiales que todos, cada uno quería un pedacito de la torta, querían robarse la mercancía, etcétera, etcétera. Y aquí un proceso de importación, como regla general, no tarda más de 2 días, está hecho en papel, nadie ni siquiera ve la carga, muy pocas compañías de brokers de aduanas ven la carga. Es un proceso muy organizado siempre que se tenga la documentación y se cumplan con los tiempos. Bien, claro que sí. No, igual como, pues, no sé, lo he dicho varias veces antes y soy completamente, creo completamente en eso, y es que si tú vas a importar o vas a hacer un negocio, o, bueno, lo que sea, no es necesario que tú aprendas de todo. Primero porque te va a quitar demasiado tiempo y el tiempo es dinero. O sea, así de sencillo, el tiempo se transfiere en dinero. Entonces, cuando tú le pagas a una persona que está haciendo este proceso todos los días, tú obviamente le tienes que pagar por el proceso, pero tú te estás ahorrando mucho dinero, muchos dolores de cabeza sobre todo, muchas cosas técnicas que tú no vas a saber cómo responderlas, no vas a saber cómo llenar un formulario, no vas a saber muchas cosas que de pronto teniendo la guía adecuada te va a ser mucho más fácil, vas a poder tener tu producto más rápido aquí y empezar tu negocio a vender rápido y a poder
tener ingresos más rápidamente. Entonces, pues simplemente yo sé que muchas veces cuando estamos iniciando no tenemos eh, la idea de invertir mucho en muchas cosas y queremos hacerlo todos nosotros, pero no pensamos en el costo de oportunidad que esto está trayendo. En cuánto me va a costar a mí el yo aprenderme todos estos términos, en yo aprender cuál es el proceso de importar a Australia, o cuál es el proceso de hacer la contabilidad, o cuál es el proceso de hacer un logo, todas estas cosas, todos estos servicios que tú podrías subcontratar y que ellos lo van a hacer más rápido porque es lo que hacen cada día, y eso significa que tú vas a poder empezar a vender más rápido, a tener ingresos más rápido y a crecer tu empresa, a enfocarte en lo que tú realmente quieres hacer, porque yo estoy seguro que cuando tú te metes en un negocio, eh, no te estás metiendo porque te apasiona hacer toda la parte administrativa de un negocio, tú te estás metiendo porque te apasiona hacer lo que tú quieres hacer, o porque el producto que tú quieres vender es el que te gusta, o porque lo que estás trayendo es lo que tú ves que lo necesitan en el mercado. Entonces, para eso estamos diferentes personas que ofrecemos diferentes servicios y diferentes productos para respaldarte en todos los procesos administrativos o que hay, que cualquier negocio pues tiene, ¿cierto? 100% de acuerdo, Andrea. Y sobre todo porque todas estas cosas que, digamos, pueden crear un dolor de cabeza, eh, que son todo lo que no implica vender tu producto, no debería ser un dolor de cabeza para ti, debería ser el dolor de cabeza de otras personas que tú estás contratando. Es decir, tú te tienes que enfocar en hacer tu mejor mercadeo y vender tu producto que con tanto esfuerzo trajiste a Australia y enfocarte en tu producto, Sí. no, no en cómo llegó, cómo lo mercadeo, cómo hago la documentación para que esto ocurra, cómo llevo las cuentas. No, eso hay compañías que ya lo hacen, pues, y lo hacen bien. Entonces, Exacto. utilízalas para tu No, ventaja. y vamos a hablar de algo que como inmigrantes emprendedores en un país que estamos que es de habla inglesa, que habla otro idioma que no es nuestro idioma pues original, hay muchos tecnicismos. Sí, muchas veces en español no conocemos todas las palabras y todas las cosas porque cada profesión tiene su tecnicismo, ahora en inglés mucho menos. Entonces es como complicarnos más la vida, sabiendo que hay personas, por ejemplo, en este caso, otra ventaja tuya y mía cuando estamos hablando con hispanohablantes es que nosotros les podemos traducir las cosas de cierto modo en palabras que ellos van a entender más fácil a que si yo me voy con tecnicismos a hablarle en inglés y para acabar de ajustar con tecnicismos, entonces muchísimo peor. Así que pues aprovechar la ventaja que tienen de conseguir profesionales que saben lo que están haciendo y que esos tecnicismos ya son pan de cada día para esa persona y que no es como una palabra más normalita, como decir hola. Es Entonces verdad. es súper importante esa parte también. Entonces sí, básicamente tú con tu empresa Logistics trabajas en todos estos pasos. Tú nos puedes, si yo quiero importar algo, yo te puedo contactar desde el primer momento para hacer el estudio de si se puede o no traer ese producto para acá. Y fuera de eso, si ya decidimos que sí, el producto sí se puede traer, hay otras empresas que lo han hecho, no hay ningún problema, mi proveedor tiene experiencia o lo que sea. Sin importar en dónde me entregue el proveedor, tú nos puedes apoyar en ese proceso. Desde en Colombia o desde el Perú o del país que sea que queremos importar hasta, hasta que llegue a nuestro destino, pues aquí en Australia. Exactamente, hasta el destino final. Y Súper. por supuesto que en toda esa operación van saliendo preguntas y van saliendo oportunidades porque, por ejemplo, una vez que el producto llega a Australia, que ya está aquí, tienes que encontrar desde dónde lo vas a distribuir. Lo voy a distribuir desde mi garaje de mi casa o necesito un espacio más grande para alquilar y distribuirlo desde ahí. Entonces, todos esos servicios extraordinarios, necesito un camión pequeño, necesito una ayuda para mover mi producto porque no es mucho. O sea, todos esos servicios que se van a ir viendo a la medida en que vayamos avanzando, eh, son servicios que Lobo Logistics provee como un freight forwarder completo, un servicio de logística total. Es decir, Perfecto. que si acaso
tu necesidad implica, bueno, yo voy a traerme un contenedor entero, me voy a traer 10 paletas de producto, pero necesito almacenarlas en algún lugar, pues esos son procesos y servicios que el Lobo Logistics tiene en todos los estados de la costa este de Australia. Es muy importante es saber que básicamente tenemos nuestras operaciones en la costa este de Australia, es decir, Sydney, Melbourne y Brisbane. En Western Australia es un poquito más difícil, hay otras compañías y otros mercados, pero si estás en Western Australia y necesitas guías, con mucho gusto también te lo podemos hacer, pero básicamente es en la costa este de Australia. Y esos servicios, como te comentaba, pueden comenzar o terminar en el momento y en el paso que tú nos indiques. Es decir, si efectivamente yo solamente necesito hacer aduanas, ni siquiera, digamos que tú tienes el camión en Australia y el depósito controlado. Bueno, está bien, solamente hacemos aduanas, solamente te ayudamos con la operación aduanal. Si no, tú solamente necesitas el flete porque todo lo demás ya lo tienes bajo control. Bueno, está bien, te podemos ayudar con el flete solamente. No es un all-in que tienes que contratar todos los servicios, no. Estos servicios son bastante diversos y en cada uno de esos servicios pues hay un valor añadido y se pueden separar. Súper importante esto porque quizás muchas personas quieran hacer hasta cierta parte de ellas mismas, por lo que hablábamos ahorita de las inversiones iniciales, pero en algunos procesos no se sienten muy cómodos en hacerlo solos y pueden buscar el apoyo de un experto que sí les va a ayudar en lo que necesitan realmente. Claro que sí, y Que no dependiendo sea de cuándo, obligatorio en todo. claro que sí, y cuando estamos hablando de que las cantidades van incrementando, eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Mi negocio y el negocio en el que se basa Lobo Logistics no es en que tú te traigas un producto una sola vez. El negocio de Lobo Logistics es que este producto que te trajiste una primera vez, que lo probaste, que dio Funciona. resultados, pues lo volviste a traer el mes que viene y el mes que viene y el mes que viene y ese mes que viene ya, ok, ya estamos hablando de que vamos a traernos un contenedor. Ah, ok. Entonces, después, a los 6 meses, traes 2 contenedores. Y a los 6 meses más, te traes 3 contenedores. Ese es el negocio de Lobo Logistics y donde Lobo Logistics ve la satisfacción de que, bueno, comenzamos desde poquito y mira, ya esta gente, tengo clientes que empezaron trayendo un paquete por aéreo, o sea, una paleta de 200 kilos y ya traen contenedores. Estamos hablando de casi 20.000 kilos de peso. O sea que Crecimiento. el incremento se ve, no son clientes que eran multinacionales, no son con personas como nosotros y están haciendo negocios en Australia muy sólidos, con muy buenos márgenes de profit y Claro. incrementando y aumentando sus números cada vez que lo hacen. Claro, una pregunta que también me surge ahí es entonces, ¿no hay como un mínimo que uno deba de importar a Australia? O sea, si yo quiero importar, como te decías, un paquete por aéreo, se puede hacer. Si lo quiero importar un container completo, también lo puedo hacer. Sí, sí, No, sí, en Australia importante, no se Andrea. exige un mínimo o un máximo de... No, 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 importante, Andrea. Si quieres, nos volvemos a la pantalla, ya creo que terminamos con los Incoterms. Ahora bien, que eso tiene sentido lo que me preguntas de Mínimos o máximos. de los mínimos máximos, porque es importante saber que si estás pensando, si la idea es iniciar un negocio, por supuesto yo entiendo que el primer paso es difícil y hay una solución para ese primer paso y el primer paso es que te traigas unas muestras o una cantidad pequeña, y esa cantidad pequeña, como tú me preguntabas, no hay mínimo. Tú te puedes traer una cajita de 20 kilos. Eso, por supuesto, que hay maneras de hacerlo y la mejor manera de hacerlo en este caso es con una compañía de courier.
Ujú. Esas compañías de courier también las podemos organizar nosotros. Tenemos unos sistemas en los cuales trabajamos con todas las compañías de courier y por supuesto nos dan unos precios más fáciles o más holgados, con lo cual nosotros podemos pasar esos precios al cliente. Pero la ventaja de las compañías de courier es que yo puedo, si tú me das los datos de tu suplidor, puedo recoger en en, en la puerta del suplidor, yo puedo recoger un paquete, digamos, en teoría sería no más de 32 kilos, ese sería el Vale. peso máximo. Yo puedo recoger eso digamos, con una antelación de un día, con 24 horas de notice, yo puedo recoger la carga y te llega aquí como máximo unos 5 o 7 días, ya tienes tu producto. Es decir, Qué rápido. es un producto pequeño, una muestra pequeña, te querías traer no sé, este mismo ejemplo de las calculadoras. Bueno, te traes 20 calculadoras y con eso las llevas a las tiendas y se le enseñas a la gente y tienes el producto en físico y dices, mira, yo tengo esta calculadora que en lugar de un cero tiene una letra aquí, es diferente. Entonces, testeas el mercado, pues, y lo puedes hacer con una inversión no muy grande. Ahora bien, con respecto a eso es importante destacar que si tú te traes un producto que su valor en dólares australianos es el valor FOB, es decir, el valor sin incluir el flete, no sea más de $1,000 australianos, no pagas impuestos ni pagas GST. Sí, muy Entonces es bien. importante saber eso porque quiere decir que yo puedo hacer una pequeña inversión y me traigo, digamos, sigamos con este mismo ejemplo, me traigo 50 calculadoras, me van a costar de repente $300, no estoy haciendo la inversión de mi vida, ya me llegó el producto en físico, me llegó muy rápido, pagué flete, sí, pagué una cantidad por tenerlo rápido aquí, pero en 7 días tienes tu producto en tu casa. Lo comienzas a comercializar y si tú ves que, bueno, esto se vende, pues pasamos a la siguiente etapa, que sería traer una cantidad más sólida por vía aérea. Esa sería la siguiente etapa. Y ya después sería movernos a lo que se llaman las paletas, una paleta digamos, de una altura de 1.5 o algo así, que tenga 500 kilos de mercancía. Eso sería ya la segunda etapa. Y ya la tercera etapa sería traer containers Containers. enteros. Sí, Eso. súper. Pero es importante lo de los $1,000 porque nos da una posibilidad de traernos unas muestras muy rápido, testear el mercado y ver si efectivamente la idea que tenemos es buena, porque puede ser que el mercado te diga, mira, a nadie le interesó la calculadora con las teclas rosadas, le gustan las teclas grises. Entonces ya sabes que ese mercado No funciona. no funcionó y te Sí, mueves a otro. exacto. Sí, es muy importante saber esto, de que se puede ir haciendo por etapas para no tener Claro, que ir a hacer la inversión inicial súper grande, porque muchas veces, muchos de los que me han contactado y muchos de los con los emprendedores que he tenido contacto me dicen, no, es que uno de los limitantes es la inversión inicial, pero como tú dices, se puede hacer una inversión que no nos va a quitar mucho, pero que nos puede dar mucho a largo plazo, porque si yo traigo mis calculadoras y las calculadoras funcionaron súper bien, eso puede indicar que en un futuro voy a tener muchos más ingresos y mi negocio va a salir adelante. Entonces, súper exactamente. importante eso. Y ahí entonces aprovecho que ya hablaste un poquito de eso y paso a la última pregunta que tengo para ti, que es sobre impuestos. Eh, yo sé que el GST se debe pagar si el producto que estoy trayendo es, eh, ¿cómo se dice eso en inglés? Taxable income. Sí, es Debe, taxable. debe de tener impuesto Ujú. de ventas, de IVA, lo que llamamos nosotros en Colombia, no Sí. sé cómo lo llaman en... Sí, IVA también. Okay. Aquí le dicen duty, que es el 5%. Pero, perdón, termíname la No, no, pregunta, pero perdón. entonces estoy hablando del GST y yo sé que el GST se paga, es el 10% que se paga. Sobre el valor de los productos que estás trayendo, más el flete, más el duty. Entonces ahí es Exactamente. donde voy. Ese duty, que es como el impuesto de importación como tal, ese impuesto de importación, ¿cuál es el valor? ¿Es el 5% siempre o varía o cómo se maneja los impuestos duty? Custom duty. Correcto.
Correcto. Una de las funciones principales del freight forwarder es hacer aduanas. Un freight forwarder es un custom broker. Sí. Es decir, él es el que te representa ante las aduanas australianas para hacer toda la documentación para permitir la entrada de un producto. Sí. Y ese documento, funny enough que dije que se llamaba la entrada, pero se llama el Entry Form. Es un documento que se llama el Entry Form, Customs Entry Form, y en el cual se declara, de acuerdo al producto y el origen, cuál es el duty. Entonces, no hay una regla de oro que diga que todos los productos pagan 5%, o no hay una regla de oro que diga que todos los productos no pagan o pagan 4%. La regla de oro es que el máximo duty que paga un producto, a no ser que sea un ítem como un carro de lujo o algo así, que eso estamos en otra liga totalmente, sí, es 5%. Okay. Ese 5% es sobre el valor FOB. ¿Te recuerdas el cuadrito que estábamos haciendo, sí, de los Incoterms? Por eso es que es importante saber en qué Incoterm estamos negociando y en cuáles son las negociaciones. El 5% es el de que sería el impuesto máximo a pagar por cualquier producto, viene dado por sumas condiciones, y entre las condiciones es que el país de origen, pero ¿qué pasa? Hay países de origen que tienen tratados de libre comercio con Australia, hay tratados de libre comercio con la región Australia-New Zealand, o sea que hay otros que con China. Que nos hablabas ahorita, el CHAFTA. Sí, el CHAFTA. Hay negocios específicos, hay tratados de libre comercio con Singapur, con Estados Unidos. O sea, por ejemplo, una maquinaria para la agricultura que viene de Estados Unidos no paga impuestos. O sea, son café de Colombia, no paga impuestos, no paga GST tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay determinados productos y la única manera de saberlo, a no ser que te pongas a leer toda la documentación que existe, es que me preguntes, nos preguntes a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya tú tienes tu producto ubicado, una parte vital de los costos va a ser cuánto paga mi producto de duty y de GST. Si paga. Si paga algo, el duty, como dijimos, es el 5% máximo sobre el FOB price o el costo FOB. Y como tú comentaste, Andrea, el GST de importación es el 10% sobre el CIF, sobre el costo, seguro y flete, sí, ese precio en el Incoterm que colocamos ahí como el CIF, ese sería mi tabla de cálculo. Ahora bien, todo eso puede sonar muy complicado, pero hay tablitas que nos dicen rápidamente si sabemos el valor de mi producto. Yo sé que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las calculadoras. Me estoy trayendo un contenedor de calculadoras y ese contenedor me va a costar $4,450. Ese contenedor entero. Quiere decir que excede los $1,000, por lo tanto está sujeto a pago de duty, pago de GST, y una vez que colocamos el flete, el seguro, nos da unos números y esos números son muy calculables, es decir, lo ideal sería que no hubiera sorpresas y no deberían haberlas porque con la experiencia que tenemos, pues lo hemos hecho tantas veces que sabemos, bueno, este producto no paga impuestos, sí paga GST, no paga impuestos ni GST, o paga impuestos y paga GST. Puede ser una combinación dependiendo de las condiciones. Pero es muy fácil de saber cuál es el número final y eso es lo que Globo Logistics trata de hacer. Antes de que procedas a cualquiera de nuestros servicios, se ofrece una cotización. Y esa cotización básicamente es lo que se va a transferir en una factura en un momento determinado. Es decir, una de las cuestiones que yo trato de venderle a mis clientes y lo he hecho muchas veces es que si mi cotización tenía unos números y la factura tiene unos números distintos, yo espero que me llames para preguntarme qué pasó aquí. O sea, hubo una demora, de quién fue la culpa, qué fue lo que ocurrió, por qué los precios variaron, fue una tasa de cambio diferente, etcétera, etcétera.
hay una conversación pendiente porque yo te prometí que tu carga iba a llegar a unos precios y no llegó. Eso muy pocas veces me ha pasado, porque básicamente trato de honrar lo que cotizo, porque yo sé que todo el mundo quiere saber cuánto va a pagar. Y así sea el servicio. Yo siempre digo que el servicio de importación o los servicios de, no el servicio, perdón, el proceso de importación de un producto no es un proceso barato, pero tú tienes que tener unos ciertos límites. Ok, yo tengo un budget y dentro de ese budget me voy a Exacto. mover un poquito con cierto capacidad, cierto porcentaje de más arriba, más abajo, pero debería tener un budget establecido. Sí, es muy cierto. Es muy cierto y es algo que es importante como empresarios, emprendedores, tener en cuenta cuando vamos a importar, porque esto va a definir también nuestro costo del servicio, del producto y nuestro precio de venta también. Te hago una pregunta ya que hablas de esto. Por ejemplo, cuando a un producto lo dejan en cuarentena, ¿esto incluye unos costos adicionales? ¿Hay algún costo o simplemente es tener que esperar más tiempo para poder tener el producto? Sobre todo ahora con todas estas regulaciones que hay, El eh, corona. básicamente, sí, efectivamente del coronavirus ha habido regulaciones, pero básicamente las regulaciones son temporales eh, debido al país de origen. Eso es lo que básicamente regula que un producto esté detenido en cuarentena o le hagan una revisión, lo que llaman X-ray hold, que es que te paran el container y te lo pasan por una Sí, máquina que lo ve, le hace como una especie de rayos X en el container. Todos esos costos no deberían ser pasados al cliente. Tú no deberías pagar por una cuarentena de un producto a no ser que sea culpa tuya. Es decir, que la documentación que tú estás presentando estaba errónea y el contenedor llegó a Australia y ahí en ese momento te diste cuenta de que la documentación que tenías no era la suficiente y te hacen falta unos documentos, pues en ese caso aduanas te va a cobrar cuarentena. Y en ese caso es tu responsabilidad. Y en ese caso yo le pasaría la factura al freight forwarder, porque el freight forwarder no te asesoró bien. Es decir, muy pocas veces, si un freight forwarder sabe el país de origen, no va a ocurrir una sorpresa que aduanas australianas le diga, ah, mira, no me trajiste el certificado de fumigación, por ejemplo. No, eso se sabe ya lo sabes. cuando hay un país de origen que está considerado riesgoso para Australia. Ahora bien, por eso existen determinadas situaciones que pueden dilatar un poquito más la entrega de la carga, pero por lo general no debería ser. No, Si se sabe el país de origen y se tiene toda la documentación de la carga, como te digo, el proceso de permitir una carga que llegue a Australia es complicado, es un proceso que implica numerosas revisiones. Y en esas numerosas revisiones se tiene que identificar si el producto puede entrar o no. Y la respuesta es o sí puede entrar o no puede entrar. No hay, bueno, puede entrar por la mitad, no. O entra o sí, no entra. o Entonces, todo o nada. exacto, si tu freight forwarder te dijo, mira, este producto lo puedes traer a Australia y te dijo, mira, sí, con esta documentación podemos hacer aduanas y podemos crear la customs entry que te estaba comentando, pues tienes 100% seguridad o tú tienes que confiar bien en tu freight forwarder y él te está diciendo, ese producto lo puedes traer. O sea, tú hiciste una inversión de contratar un contenedor y meterlo en el agua, traerlo todo el tiempo de tránsito y que te lo paren en aduanas, no es culpa tuya, es culpa de que tuviste mala asesoría. Y para eso le vas a pagar un freight forwarder y te va a decir eso. En Perfecto. teoría, lo que está pasando en este momento, solamente para resumir, es que los contenedores, sobre todo en Latinoamérica, me ha pasado con algunos contenedores de Colombia, me pasó con uno ayer de China, es que los dejan en X-ray hold. Un X-ray hold no es muy largo en Australia. Un X-ray hold como máximo puede ser unos 2 días más o de repente inclusive un día más.
Es decir, el contenedor Manejable. llega al puerto y aleatoriamente los seleccionan una serie de containers de ese buque en particular y esos contenedores eh, van a un X-ray hold y entonces pasan por la máquina una vez que el proceso de X-ray determina que la carga está perfecta, no hay, en esos casos lo que están buscando es drogas, Drogas, sí. contrabando, etc. Y en un momento que saben que tu carga está libre, pues ya te dan la liberación. Es un proceso muy rápido. Como te digo, un día o dos máximo que, eh, digamos, no estamos perdiendo 40 días o 50 Claro. días. Ah, bueno, no, súper bien saber toda esta información. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido. Antes de irnos, por favor, compártenos dónde te podemos encontrar, si las personas te necesitan, que te contacten. Recuerden de decirle que vienen de Migrantes Emprendedores para que Alberto sepa por dónde llegaron, dónde. Claro que Entonces, sí. ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí, la compañía se llama Lobo Logistics, Lobo como el animal en español y compañía Logistics, es decir, estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, página web www.lobologistics.com.au. Ujú. En Instagram tratamos de publicar constantemente en Instagram todas las cargas que estamos manejando y ese está también en Lobo Logistics en Instagram, en Facebook está en @lobologistics y por supuesto que por email es la mejor manera de comenzar la conversación. Em, Recuerden por favor decir de dónde salieron o, cuál es su lead, porque en estos días, o sea, por supuesto que luego Logistics tiene mucha presencia en Google y ponen, pero así como salen cosas buenas, no se pueden imaginar la cantidad de scams que me llegan por email. Llegan Claro, millones de scams. Y hay sí, muchos que son legítimos y hay muchos que les digo que no porque son efectos personales de la India o que quieren llevar a Vietnam y cosas así que son complicados y no valen la pena. Entonces, por email, la mejor manera de contactarnos es info@lobologistics.com.au. listo. Yo voy a poner esos daticos en la descripción del video cuando lo monte en YouTube y en el grupo para que sepan dónde contactarte también. Y es importante antes de irnos comentarles a los que nos están escuchando o viendo que Alberto no solamente, o Lobo Logistics no solamente se dedica a importaciones, sino que también hace exportaciones. En este caso nos enfocamos en importaciones porque es el tema que más se toca en la comunidad hispanohablante y pues que me han contactado sobre todo para importaciones, pero si en algún momento necesitan alguna exportación, si así como ustedes ven que aquí hay cosas que en su país no hay, que de pronto ya sería un buen negocio, pues él también lo pueden contactar. Exactamente, sí. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por vernos. Espero que esta información les haya servido. Yo aprendí demasiado. A mí me encantó esta charla. Te agradezco muchísimo, Alberto, por compartirnos toda esta información. Y ya saben, con Alberto trabajamos muy de la mano, entonces si alguna cosa, si necesitan contactarlo, no tienen la información, aunque ya la acabo de dar, o necesitan alguna, no sé, review o alguna cosa, también me pueden contactar a mí. Emigrantes Emprendedores en Facebook. Yo soy bookkeeper, ofrezco servicios de contabilidad en caso tal de que lo necesiten. Si necesitan ayuda, van a iniciar con el bien y todas estas cosas, me pueden contactar a andrea@emigrantesemprendedores.com. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo, Alberto, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.